Ay, bien. Estados condensados, ¿sí? Cuando estamos trabajando con estados condensados, lo que estamos haciendo es analizar siempre, siempre una sustancia pura, ¿sí? Ay, pero estoy teniendo problemas. Ahí está. Perdón, chicos, me estoy habituando al uso de la tableta gráfica, ¿sí? Bien, entonces, comenzando desde cero. Ahí va. Bien. Cuando estamos hablando de equilibrio de fases, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con sustancias puras. Y esto podemos pensarlo, ¿sí? En qué pasaría si yo tengo un tachito, ¿sí? De una sustancia pura, ¿sí? En un tachito cerrado, ¿sí? En donde supongamos, ¿sí? Que A inicialmente está en estado líquido. Ahora, esta sustancia pura A, vamos a decir que esta sustancia es agua, ¿sí? Puede sufrir una entrega de calor, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y si yo tengo agua líquida en un tarro cerrado, lo que va a empezar a pasar, ¿sí? Es que va a empezar a evaporar. Y yo voy a tener moléculas de agua acá, 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 acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de definir en esta clase son los distintos cambios de estado que puede sufrir una sustancia pura y cómo podemos reflejar eso en las cuentas, ¿sí? Entonces, para ir ordenados, lo primero que vamos a analizar es la evaporación, ¿sí? Si yo tengo un tarro, ¿sí? De agua en donde se está evaporando sustancia y está cerrado, yo puedo nombrar una fase que le voy a llamar alfa, ¿sí? 1, y una fase beta, ¿sí? Que van a estar conviviendo en el tarro, ¿sí? Entonces, nombramos evaporación, ¿sí? A cuando las moléculas de la superficie del líquido, esto es re importante, pasan a fase de vapor a cualquier temperatura, ¿sí? Esto es un detalle que, acordémonos, lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Es que yo tengo agua en estado líquido que está evaporando y está pasando para acá. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que como estos dos sistemas están conviviendo, estamos hablando de un equilibrio, ¿sí? Y también hay moléculas de gas que están pasando para el otro lado otra vez, ¿sí? Entonces, lo que podemos hablar son de dos transiciones, ¿sí? Que del estado líquido pasamos a estado vapor, ¿sí? Lo cual llamamos evaporación, y que del estado vapor pasamos a estado líquido, lo cual llamamos condensación, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a pasar este color. Podemos decir, ¿sí? Que cuando una sustancia se está evaporando, ¿sí? Y está pasando de fase líquida a fase gaseosa, ¿sí? Yo tengo una menor cantidad, ¿sí? De volumen de líquido y estoy aumentando el volumen de gas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo, ¿sí? Es que las moléculas de la fase gaseosa están ejerciendo una presión sobre el seno del líquido, ¿sí? Entonces, otro concepto importante a definir, ¿sí? Es el concepto de presión de vapor. Definimos a la presión de vapor, ¿sí? Como la presión parcial que ejercen las moléculas de gas sobre el seno del líquido.
Entonces, esto es un concepto re importante, ¿sí? Porque vamos a poder analizar qué pasa con distintas sustancias, ¿sí? Si su presión de vapor es mayor o menor. Asociemos la presión de vapor a la tendencia de las moléculas de la fase líquida a pasar a fase gaseosa, ¿sí? No confundan el concepto de presión de vapor con presión total, ¿sí? La presión de vapor es una presión parcial. Si yo tengo un sistema, este sistema tiene una presión total que será la suma de la presión de las dos fases, ¿sí? La presión de vapor nada más es la presión que están ejerciendo estas moléculas de gas acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, otro concepto importante, ¿sí? Es que cuando yo estoy hablando de presión de vapor, estoy hablando de un equilibrio de fases, ¿sí? Y la condición para llegar a este equilibrio es que la velocidad a la que las moléculas de líquido pasan a fase vapor, o sea, la velocidad de evaporación, es igual a la velocidad de condensación. ¿A qué me refiero con esto? Que la velocidad de que las moléculas de agua pasen a fase vapor es igual a la velocidad con la que las moléculas de vapor pasan a líquido, ¿sí? Esto se compensa y estamos en un equilibrio, ¿sí? Bien, entonces, algo importante a saber, ¿sí? Es que la velocidad, ¿sí? Con la que las moléculas de agua líquida, ¿sí? Ya que estamos hablando de sustancia pura agua, pasan a, a fase de vapor, ¿sí? Aumenta con la temperatura, obviamente, porque piénsenlo, si yo tengo un tarro con una sustancia, caliento, ¿sí? Estoy aumentando la energía del sistema, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de física? ¿Sí? Que yo definía energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo tengo un tarrito con una sustancia, ¿sí? Y la caliento, lo que estoy haciendo es darle energía al sistema, energía en forma de calor, ¿sí? Que se transforma en otro tipo de energía cinética. Las moléculas, por tanto, aumentan su velocidad, ¿sí? Empiezan a chocar, ¿sí? Y si yo aumento la temperatura, aún cada vez la energía es mayor y va aumentando la velocidad con la que evapora, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que la velocidad de evaporación aumenta con la temperatura, conlleva que la presión de vapor, ¿sí? También aumente con la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Esto ténganlo siempre presente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una presión de vapor muy alta, ¿sí? Quiere decir que estamos ante líquidos volátiles. ¿Qué quiere decir la palabra volátil? Bueno, si yo tengo un líquido que es volátil, podemos decir que es muy fácil, ¿sí? Que ese líquido pase a fase vapor, ¿sí? Entonces, podemos pensarlo desde el lado de las fuerzas intermoleculares. Yo tengo un líquido. Ese líquido tiene moléculas que están interaccionando entre sí. Si estas fuerzas intermoleculares de acá son muy fáciles de quebrantar, de romper, ¿sí? Automáticamente esto se separa, ¿sí? Y las moléculas pasan a fase gas, ¿sí? Si yo tengo fuerzas intermoleculares muy fuertes, las moléculas tienden a quedarse interaccionando y a formar una superficie líquida más fuerte, ¿sí? Acuérdense que de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Los sólidos tienen fuerzas intermoleculares mayores que los líquidos y mayores que el vapor o gas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá arriba. Entonces, esto tiene sentido. Si yo tengo una superficie más dura, es porque las moléculas están interaccionando más fuertes entre sí, ¿sí? Entonces, piensen que si yo tengo una presión de vapor muy alta, el líquido es volátil porque las moléculas tienen más tendencia a pasar a fase de vapor, ¿sí? Y por tanto, nada, esto es un dato muy importante para resolver a veces ejercicios, ¿sí? Bien. Esto en cuanto a la evaporación, ¿sí?
que acordémonos que habíamos dicho que era siempre a cualquier temperatura. ¿Sí? Bien. Voy a bajar un poquito acá esto. Bien. Em, Bien. Otro cambio de estado, ¿sí? Del que podemos hablar, es la ebullición. ¿Sí? Si yo caliento, vuelvo a dibujar mi sistema, ¿sí? En donde yo tenía una sustancia líquida, vamos a decir que es agua otra vez, y empiezo, ¿sí? Ahora sí, a entregar calor, ¿sí? A una temperatura dada, por ejemplo, en el caso del agua, a 100 grados, lo que vamos a ver, ¿sí? Es que aumenta la energía cinética del sistema otra vez, ¿sí? Por tanto, aumenta la temperatura, por tanto, aumenta la presión de vapor, ¿sí? A una temperatura en específico, ¿sí? Yo empiezo a ver burbujas, que es cuando el agua empieza a bullir, ¿sí? Entonces, a nosotros, ¿qué nos importa? Nos importa el punto en donde la presión de vapor es igual a la presión externa. Con presión externa, en general, es la presión atmosférica, ¿sí? A menos que una consigna indique lo contrario, ¿sí? Entonces, en el momento, ¿sí? En donde la presión de vapor igual a la presión externa, el sistema empieza a ebullir. Entonces, podemos definir punto de ebullición como la temperatura a la cual la presión externa iguala a la presión de vapor. Y acá es cuando vemos las características burbujas, ¿sí? Podemos tener también un sistema en equilibrio, como veíamos en el caso anterior, ¿sí? Si yo tengo el paso, ¿sí? De líquido, ¿sí? A gas, a una temperatura dada, lo llamamos ebullición, pero también yo puedo tener la condición inversa, ¿sí? Que es lo que llamamos condensación, como en el caso anterior, ¿sí? La diferencia, y esto ténganlo muy en claro, entre la ebullición, ¿sí? Y la evaporación, es que la ebullición ocurre a una temperatura dada, específica para cada sustancia, ¿sí? Esto está tabulado, así como el agua ebulle a 100 grados, ¿sí? Cada sustancia tiene su punto de ebullición único, mientras que la evaporación, ¿sí? Sucede a cualquier temperatura. Pero en ambos casos nos estamos refiriendo a la conversión, ¿sí? Al pase de las moléculas de un líquido a fase gaseosa, solo que en diferentes condiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. El otro caso en el que podemos hablar de otro cambio de estado, ¿sí? Voy a ver si puedo correr esto por acá. Todavía no me interesa. ¿Sí? Es la sublimación. Cuando hablamos de sublimación, ¿sí? Hay un fenómeno que está bastante bueno, que es cuando algunos sólidos pasan directamente a fase gaseosa, ¿sí? O fase vapor, como por ejemplo el caso del hielo seco, para que esto sea más intuitivo, ¿sí? El hielo seco, ustedes ven que a veces se utiliza, ¿sí? Y que no pasa por un estado de, bueno, primero me derrito y después paso a fase vapor, sino que directamente ven que empiezan a formarse vapores, ¿sí? En donde el sólido está sublimando, ¿sí? Entonces, si hablamos de, otra vez, un equilibrio, ¿sí? De fases, lo que podemos decir es que el pase de sólido a vapor se lo denomina sublimación, ¿sí? Pero
También podemos tener el caso inverso en donde hablamos de deposición. Bueno, ¿qué característica tiene que tener un sólido para que esto suceda? Tiene que tener una presión de vapor elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos que la presión de vapor estaba relacionada, ¿sí?, con la tendencia de las moléculas de pasar a fase gaseosa, ¿sí? Si yo tengo un sólido que tiene fuerzas intermoleculares un poquito más débiles que otro, va a tener más tendencia a sublimar, ¿sí?, que un sólido que tiene fuerzas intermoleculares muy fuertes, ¿sí? Un caso que sublima, por ejemplo, es el dióxido de carbono, ¿sí? Bien. Entonces, y acá viene lo interesante. ¿Cómo puedo yo, vamos a correr esto un poquito, ¿sí?, ver esto de manera un poco más fácil, ¿sí?, e intuitiva? Bueno, todos estos cambios de estado, ¿sí?, yo puedo juntarlos en un diagrama de fases. Y esto es lo que nos va a importar a nosotros, ¿sí? Acá estamos analizando el diagrama de fases del agua, ¿sí? Entonces, un diagrama de fases es un diagrama que muestra las relaciones de equilibrio entre la presión y la temperatura, como vemos acá. Estas curvas, ¿sí?, nos van a ayudar a analizar los cambios de estado, y esto se lee de esta manera. Si yo empiezo a graficar, ¿sí?, tengo unos puntos en particular que a mí me interesan de este gráfico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para el caso del agua, ¿sí?, el punto de ebullición, que ¿qué va a ser? El punto en donde a una atmósfera y a 100 grados de temperatura, el agua empieza a bullir. Entonces lo podemos buscar por acá. Si yo tengo temperatura 100 grados, ¿sí?, y una atmósfera, yo estoy más o menos por acá, ¿sí? Ahora, yo puedo ir construyendo a base de estas combinaciones de presión y temperatura, de cómo se comporta una sustancia de estas curvas, ¿sí? Y fíjense, si yo paso de acá a acá, estoy pasando directamente de toda esta zona que me representa el comportamiento de la fase sólida a la fase vapor, ¿sí? Si yo cruzo esta curva acá, estoy sublimando, ¿sí? Mientras que si yo cruzo esta curva para acá, estoy causando la deposición, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, pasando de sólido a líquido, ¿sí?, estoy cruzando esta línea de acá, ¿sí?, estoy pasando de fundiendo un sólido, ¿sí?, a un líquido y viceversa, ¿sí? De vuelta, si yo estoy haciendo el pase de esta zona para acá a esta zona para acá, estoy vaporizando o condensando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenemos ciertos puntos de interés, como lo es el punto crítico, ¿sí? Definimos al punto crítico en donde tenemos esta temperatura crítica acá para una determinada sustancia, y esa temperatura crítica, ¿sí?, nos habilita un nuevo fluido que se llama fluido supercrítico. ¿Sí? Esta temperatura, ¿sí?, nos indica que por arriba de esta temperatura, un gas no se puede licuar. Bien. Entonces, ¿sí?, para graficar, a veces hay ejercicios, ahora vamos a hacer, que nos piden graficar estos diagramas, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es tomar ciertos puntos de interés, ¿sí?, característicos de cada sustancia, como lo son el punto de ebullición, como lo son el punto triple. ¿Qué es el punto triple? Fijémonos acá, es un punto en donde coexisten las tres fases a la vez, ¿sí? También va a ser único para cada sustancia, ¿sí?, y empezar a hacer estas curvas de acá. Bien, ahora, estamos en ingeniería, vimos en el CBC que toda curva tiene una pendiente, ¿sí? Entonces, particularmente en este gráfico,
para poder caracterizar el comportamiento de una sustancia nos va a interesar la pendiente de cada uno de estos gráficos de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy trabajando yo? Presión en función de la temperatura. Si yo quiero analizar la pendiente de este gráfico, ¿sí? Vamos a hacer que esto es la derivada de la presión de vapor dividido diferencial de temperatura, ¿sí? Y esto va a ser igual a un delta de entalpía, ¿sí? Que la entalpía es una propiedad, ¿sí? O una magnitud, mejor dicho, que nos ayuda a ver el cambio energético de un cambio de fase, ¿sí? Cuánta energía está involucrada en el cambio de estado, ¿sí? Sobre la temperatura, sobre el cambio de volumen. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, volumen final menos volumen inicial, ¿sí? O sea, volumen, por ejemplo, no sé, vamos a hacerlo para un caso puntual, ¿sí? Si yo estoy trabajando con la curva, ¿sí? De equilibrio sólido-líquido, ¿sí? O sea, estoy trabajando con esta curva de acá, si me siguen con el puntero, ¿sí? Porque acuérdense que estas curvas siempre estamos trabajando en un equilibrio, siempre tenemos la doble flecha, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo escribir, ¿sí? Es que para la curva de equilibrio sólido-líquido, esta ecuación, ¿sí? Que es fundamental, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Nos podemos decir, bueno, la derivada de la presión respecto de la temperatura para esta curva en particular, ¿sí? Va a ser el delta H. ¿El delta H de qué? El delta de entalpía de qué? Del pase de sólido a líquido, ¿sí? Y habíamos dicho que el pasaje de sólido a líquido se denominaba fusión, ¿sí? Entonces, esto podemos escribirlo como el cambio energético que involucra el pasaje del sólido al líquido, ¿sí? Que siempre en este caso va a ser positivo, ¿sí? Sobre temperatura, delta de volumen. ¿Delta de volumen de qué? Mi volumen final es el volumen líquido, ¿sí? Menos el volumen del sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otro caso para el cálculo es evaluar la curva de equilibrio líquido-vapor. Si yo estoy pasando de líquido a vapor, esto habíamos hablado, ¿sí? Que llamamos vaporización. Entonces, otra vez, si evaluamos la pendiente, ¿sí? De esta recta, esto nos quedaría la derivada de la presión respecto a la temperatura, ¿sí? Es igual al delta entalpía de vaporización sobre la temperatura, volumen final es el volumen de vapor, menos el volumen del líquido. Y ahora, seguramente se están preguntando, ¿cómo trabajo yo con esta expresión si yo tengo diferenciales de por medio? ¿Sí? Bueno, podemos integrar, ¿sí? Si yo digo derivada de la presión y paso esto multiplicando para acá, me va a quedar delta H de vaporización sobre temperatura, volumen de vapor menos volumen del líquido, todo esto por el diferencial de temperatura, ¿sí? E integrando entre la presión inicial y la presión final, ¿sí? Y la temperatura inicial y la temperatura final, nos va a quedar la siguiente expresión, ¿sí? El logaritmo natural, ¿sí? Esto es una integral de tabla, ¿sí? Va a ser la presión de vapor a la temperatura 2 sobre la presión de vapor a la temperatura 1, ¿sí?
Todo esto igual a menos el cambio de entalpía de vaporización sobre R, ¿sí?, a 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. ¿Dónde salió esto? Nada, es un integral de tabla, ¿sí? O sea, es el resultado de integrar esto de acá. ¿Mm? Bien. Y un detalle no menor, ¿sí?, es que si yo sé que el pasaje de líquido a vapor se llama vaporización y que el pasaje de vapor a líquido se llama condensación, el delta H de vaporización va a ser igual a menos el delta H de condensación. Y esto es un dato re útil para resolver los ejercicios, porque a veces les dan el dato inverso y están analizando un pasaje inverso, ¿sí? Y se marean en cómo resolver los ejercicios porque les falta un dato. Bueno, siempre está bueno tener estas relaciones. No solo se cumple con esto, ¿sí?, sino que siempre se cumple para los pasajes inversos. La energía, ¿sí?, que yo entrego a un líquido para que pase a vapor es menos la energía que el vapor libera cuando pasa a líquido, ¿sí? Por eso podemos hablar sobre nada, esta positividad que yo hablo acá, ¿sí? Yo estoy entregando energía para que esto pase, ¿sí? Mientras que si yo estoy analizando el pasaje de líquido a sólido, está liberando energía, es una reacción exotérmica, es un proceso exotérmico, ¿sí? Bien. Y de igual manera, podemos hablar sobre la curva de equilibrio sólido-vapor, que en vez de trabajar, va a ser exactamente lo mismo, pero estamos trabajando con el delta H de sublimación, ¿sí? No lo escribo porque no lo usan tanto, ¿sí? En general trabajan con estas dos pendientes, ¿sí? Pero quiero que quede claro que lo que estamos haciendo con esta ecuación es que no sale de la galera, sino es el análisis de las pendientes de este gráfico de acá. ¿Sí? Bien. Otro gráfico importante, ¿sí?, es el de las isotermas de Andrews, que vemos acá. ¿Sí? Nosotros podemos graficar esto en 3D. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo analizo una sustancia pura, analizo tres variables: la presión, el volumen y la temperatura. Yo puedo graficarlo en 3 dimensiones. Ahora, es medio difícil a veces trabajar con gráficos en 3 dimensiones. Entonces, estos piénsenlo como si yo vengo con un cuchillo y corto una rebanada por acá, ¿sí? Si yo la corto en este planito, ¿sí?, lo corto así, ¿sí?, estoy trabajando con el gráfico PB, ¿sí?, que es el que yo estoy viendo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque piénselo como si cortaran una rebanada de pan, ¿sí? Yo nada más empiezo a ver esta campanita de acá. ¿Sí? Si yo corto a las 3 dimensiones así, ¿sí?, voy a ver este diagrama de acá, que es el presión-temperatura, ¿sí? Estos gráficos que estamos viendo acá surgen de cortar en distintas capas, ¿sí?, o planos, el gráfico en 3D. El de las isotermas de Andrews, ¿sí?, es este de acá, y es bastante valioso porque nos permite analizar por partes, ¿sí?, cuando una sustancia está cambiando de estado, ¿sí? Porque fíjense, esto es una campana, ¿sí? En esta curva, la voy a marcar con otro color, ¿sí? Bueno, se me refue. Ah, ya. La curva que yo marqué en rojo, ¿sí?, que la voy a borrar porque estoy haciendo mucho lío, ¿sí?, es una curva de saturación. O sea, en esta curva yo tengo un equilibrio, ¿sí?, en donde tengo la fase líquida, ¿sí?, y la fase vapor coexistiendo muy infinitesimalmente. Yo puedo decir que tengo un líquido con una burbuja de vapor, por ejemplo. Abajo de esta campana, ¿sí?, ya tengo una zona, que es esta de acá, ¿sí?, en donde tengo un volumen significativo de líquido y vapor respectivamente, ¿sí? En esta parte de acá, si yo cruzo la campana, tengo líquido. Si paso por acá, tengo vapor. Y si yo me alejo mucho de la campana y voy trabajando en zonas muy alejadas, estoy trabajando con las zonas de gases ideales. ¿Por qué? Porque se cumplen las condiciones, ¿sí?,
en donde un gas vale la idealidad. Igual no se preocupen, ustedes hasta ahora siempre van a trabajar con gases ideales, no se van a meter mucho con gases reales, ¿sí? Pero lo que quiero que entendamos es que si yo analizo estas curvas de acá, yo vengo, ¿sí? Y evalúo cómo se comporta una temperatura, ¿sí? Acá vengo una temperatura dada, se llama isoterma. Es una recta, es una curva en donde la temperatura se mantiene constante. Fíjense cómo va cambiando la temperatura acá, y en un cambio de estado, ¿sí? La temperatura es constante, es una línea recta que viene así, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la energía que yo estoy entregando, ¿sí? Cuando caliento una sustancia, se está gastando, ¿sí? En esa transformación de las moléculas, ¿sí? De pasar a fase, de fase líquida a fase vapor, ¿sí? Entonces, el sistema no está gastando energía en subir o bajar la temperatura, sino que está gastando energía en hacer ese pasaje, ¿sí? Por eso yo cuando pongo a hervir agua, por ejemplo, veo que es continuo a 100 grados, ¿sí? Y que después de los 100 grados, ¿sí? Ya veo un avance de la temperatura. Bien. Bueno, estos son los conceptos teóricos que tendrían que tener claros para resolver ejercicios, ¿sí? Ahora, mi idea sería resolver unos ejercicios que yo había traído, ¿sí? Acá está la consigna, y lo voy a ampliar porque si no, no van a leer nada, ¿sí? Que, a ver, acá. ¿Hasta acá alguna duda? No los veo, así que, ¿sí? Bien, ok. Voy a agrandar un cachito. Bien. Entonces, ejercicio 1. ¿Sí? Nos dicen, un cilindro de 100 centímetros cuadrados de base y 1 metro de altura contiene gas oxígeno a una presión de 10 atmósferas y 25 grados centígrados. Se produce una pequeña fisura en el tanque con la consiguiente pérdida de gas y la presión atmosférica es la normal, ¿sí? Bien. ¿Qué volumen de gas queda en el tanque? ¿Qué masa de oxígeno se perdió? Nos preguntan. Y los datos que nos dan son que la presión es de 10 atmósferas, ¿sí? Y la masa molecular del oxígeno es 32 gramos por mol, ¿sí? Entonces, vamos a esquematizar esta situación. Yo tengo un cilindro, ¿sí? Posiblemente sea una garrafa o algo así, ¿sí? Que tiene 1 metro de altura y 100 centímetros cuadrados de base. Con estos datos de acá, yo puedo sacar el volumen del cilindro, ¿sí? Bien. El volumen del cilindro obviamente va a ser área por altura, así que podemos decir que va a ser 1000 centímetros cúbicos, o sea, 10 litros. Nos dicen que este cilindro, ¿sí? Que contiene gas, lo voy a escribir así, inicialmente entonces, ¿sí? Lo voy a escribir como tita 0, inicialmente, como está lleno, ¿sí? Tiene 10 litros de gas. Bien. Ahora, nos dicen que se le produce una fisura, ¿sí? Y obviamente va a perder, ¿sí? Un poco de compuesto, ¿sí? Y nos dicen, ¿qué volumen de gas queda en el tanque? ¿Sí? Y si nos damos cuenta, y somos perpicaces, esto es un ejercicio teórico en el que yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Yo sé que el gas, ¿sí? No tiene ni volumen ni forma propia, ¿sí? Y se adapta en el recipiente que encuentre. Entonces, si yo tengo inicialmente un volumen de oxígeno, ¿sí? Va a ser el mismo sin importar la pérdida, ¿sí?
quizás lo que yo perdería es compuesto, ¿sí? Pero volumen de gas, como el gas se adapta al recipiente en el que está, el volumen de gas siempre va a ser igual a 10 litros, ¿sí? Distinto hubiera sido que nos hubiesen preguntado moles, masa, ahí ya sería otro tema. Pero este ítem, la verdad que está bastante regalado y la gente se confunde, ¿sí? Porque tenemos que siempre acordarnos que los gases, ¿sí? No tienen volumen ni forma propia. Entonces, simplemente, al tener una fisura y se escape un poco, lo único que va a hacer es redistribuirse a lo largo de todo el cilindro, ¿sí? Pero ojo con estas preguntas capciosas. Bien. El ítem B, acá sí hay que hacer un poco más de cálculo, nos preguntan, ¿qué masa de oxígeno se perdió? Y acá sí, ¿no? Porque si yo tengo una fisura, ¿sí? Ya estoy perdiendo compuesto, estoy perdiendo masa, moles, pero ojo que el volumen siempre es mismo, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer dos situaciones. Antes de la pérdida, yo puedo calcular la masa de oxígeno que tenía. ¿Cómo? Ustedes por ahora están capacitados nada más para trabajar con gases ideales, ¿sí? Entonces, puedo esquematizar la situación antes de la pérdida modelando con P por B es igual a nRT. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser la presión antes de la pérdida? ¿Sí? A mí me estaban diciendo que la presión del tanque, ¿sí? La presión acá adentro es de 10 atmósferas, ¿sí? Es el dato que me dan acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de la fisura, todo lo que está acá adentro no tiene contacto con la superficie. Así que simplemente la presión que sufran las moléculas que están acá adentro van a ser las del recipiente, ¿sí? Entonces, la presión que están ejerciendo, mejor dicho, las moléculas del gas contra el recipiente va a ser de 10 atmósferas. Bien. Yo puedo decir, bueno, ¿sí? Y se me cambió color. Acá. Y presión inicial la voy a marcar como P sub 0, ¿sí? B sub 0 y temperatura sub 0 van a ser 10 litros, perdón, 10 atmósferas, perdón, ¿sí? Por el volumen inicial del tanque, ¿sí? Que son 10 litros, la cantidad de moles, que es lo que nosotros desconocemos, por R, recuérdense, R siempre 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol, ¿sí? Por la temperatura inicial, ¿sí? La temperatura es de 25 grados Celsius, ¿sí? Y el pasaje de 25 grados centígrados es 273 Kelvin. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, yo puedo decir que los moles de oxígeno iniciales, ¿sí? Van a ser 10 atmósferas por 10 litros sobre 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol por 200, perdón, acá son 298. Ay. Esto va a ser 25 más 273, 298. Sí. Estaba pensando otra cosa en mi cabeza. Bien, entonces, yo puedo sacar la cantidad de moles iniciales que tengo en el sistema antes de la fisura, ¿sí? Repito, presión inicial en el sistema, que son 10 atmósferas, volumen, que va a ser el volumen del cilindro, porque no me queda otra, porque ya vimos que el gas se adapta, ¿sí? Al sistema, los moles que desconozco, que es lo que yo quiero sacar, R, que es una constante que lo tengo, y la temperatura que me dicen que están a 25 grados centígrados, o sea, 298 grados Kelvin. Todo esto para ser consistente con las unidades de R, ¿sí? Y si yo hago eso,
Esto me da 4,0923 moles de oxígeno. ¿Sí? Bien, ahora, a mí me están preguntando masa, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a ir pasando, ¿sí? Las unidades que les piden, ¿sí? Yo sé que un mol, sé que un mol de oxígeno son 32 gramos, ¿sí? Entonces, 4,0923 moles de oxígeno van a ser simplemente 4,0923 por 32 dividido 1, ¿sí? O sea, 130,95 gramos de oxígeno. Entonces, me lo guardo acá este resultado y digo, antes de la fisura, ¿sí? La masa de oxígeno que yo tenía, ¿sí? Es de 130,95 gramos. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo quiero calcular cuánto perdí, ¿sí? La pérdida va a ser, ¿sí? Lo que yo tenía al inicio, menos lo que tengo al final. Lo del inicio ya lo calculé. Ahora, ¿tengo manera de calcular la masa final? La respuesta es sí, vamos a ver los puntos, ¿no? Si yo tengo, vamos a ponerle situación 2, post fisura. ¿Sí? Yo digo, bueno, después de la fisura, ¿qué pasó? Yo perdí oxígeno. Si estoy perdiendo oxígeno, disminuyó la cantidad de moles. Y si disminuye la cantidad de moles, tengo menor cantidad de moléculas ejerciendo presión en la superficie de la pared del cilindro. Por tanto, también disminuyó la presión. ¿Sí? Bien. Un dato importante acá, ¿sí? Es que nos dicen que la presión atmosférica es la normal. Y me pregunto, ¿para qué me sirve a mí saber la presión atmosférica? O sea, yo tengo este cilindro y hoy me dicen que en el estado inicial la presión adentro es de 10 atmósferas y la presión exterior, ¿sí? Es la normal. Presión normal es una atmósfera. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que yo rompa esto, ¿sí? Va a llegar a un equilibrio con el ambiente. O sea, lo que va a pasar es que va a entrar el contacto del recipiente con la presión externa, ¿sí? Y la única presión a la que esto puede quedar igualado después es a la presión externa, ¿sí? Porque ya está, o sea, piénsenlo como un recipiente cerrado que la tapa ejerce una presión. Bueno, si yo lo abro, ya está, queda en contacto con el ambiente, ¿sí? Y la única presión que sufren estas moléculas acá es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esto de acá me permite, decir que la presión en la situación final es la presión atmosférica simplemente, no tengo que hacer muchas cuentas para sacarla, ¿sí? Bien, yo sé que en la situación final el gas lo puedo seguir modelando como un gas ideal, ¿sí? Entonces, en este caso, vuelve a valer modelar al compuesto, al gas, ¿sí? Como P por B igual nRT, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, voy a tener presión final por volumen final, va a ser igual a la cantidad de moles finales de oxígeno que yo tengo por R por T, ¿sí? Y desglosando esto, yo sé que la presión final es una atmósfera, lo vimos recién.
El volumen final ya vimos que era constante, lo vimos en el ítem A. O sea, el volumen inicial era igual al volumen final, porque los gases se adaptan al recipiente, ¿sí? Y siempre va a ser el volumen del cilindro, o sea que son 10 litros. Los moles finales de oxígeno, ¿sí? Son los que yo desconozco, ¿sí? Es lo que yo quiero averiguar. R es mi constante, 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol. Y la temperatura sigue siendo la misma. Son 298 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, de acá puedo despejar los moles finales de oxígeno. Yo puedo decir, bueno, una atmósfera por 10 litros sobre 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol, ¿sí? Tacho, tacho, sobre, me faltó algo acá, 298. Y haciendo este cálculo, me da que los moles finales son 0,409, ¿sí? Moles. Ahora, de vuelta a lo que pasaba acá, yo tengo que tener unidades comparables y a mí me están pidiendo masa, ¿sí? Tengo que volver a hacer este pasaje, ¿sí? De decir, un mol de oxígeno son 32 gramos, ¿sí? De oxígeno. Entonces, 0,409 moles van a ser 13,095 gramos de oxígeno, ¿sí? Y habíamos dicho que la masa que se perdía era la diferencia entre la masa inicial menos la masa final. O sea, que yo puedo hacer esta cuenta, 130,95, que acuérdense que era este resultado, era la masa que habíamos obtenido inicialmente, ¿no? Que me la había guardado en un costadito, menos 13,095 gramos, y la masa perdida me da 117,9 gramos. ¿Estamos? Y acá respondí, ¿sí? Lo que me quedé en el ejercicio. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No los veo. A ver. No, se entiende perfectamente. Buenísimo. Bien. Yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Viste la última cuenta que hiciste? Que tomaste el volumen igual del cilindro, el de 10 litros. No entiendo bien por qué. Bien. Entonces, volvamos a lo que nos preguntaba el ítem A. Nosotros tenemos una rotura. O sea, yo tengo un cilindro. ¿Sí? Y me preguntaban, ¿qué volumen de gas queda en el tanque? Entonces, vamos a dibujarlo. A ver si entiendo mejor. A ver. ¿No está acá? Y quiero que con esto lo vas a entender mejor. Yo tengo un tanque, ¿no? Este tanque, inicialmente, está lleno de moléculas de gas. ¿Sí? No sé yo, las dibujo así. Y ponele que yo te digo que tengo 5 moles de oxígeno, por decirte algo. ¿Sí? Bien. Entonces, yo acá te digo que esto lo pincho. Como habíamos viendo, tiene una fisura. ¿Sí? Entonces, lo voy a dibujar como si fuera un agujerito. ¿Sí? Tiene una fisurita acá y las cosas se escapan. Entonces, ponele que por esta fisura salen algunas moléculas. ¿Sí? Yo estoy perdiendo cantidad de materia. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo pierdo cantidad de materia. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Entonces, qué sé yo, ponele que tengo menos moléculas. Hay una que se escapó acá. ¿Sí? Entonces, es intuitivo pensar que yo tengo pérdida de materia. ¿Sí? O sea, tengo menor cantidad de moles y menor cantidad de masa. Pero ¿qué pasó? En la cantidad inicial de moles que vos tenías, ¿sí? Las moléculas
quizás estaban apretando un poquito más, ¿sí? Pensalo así. Vos estás en un colectivo y son las 6 de la mañana y es hora pico. Y viajás súper, súper apretado, ¿sí? Entonces, el volumen de personas que vos tenés es una determinada cantidad. Ahora, se hicieron las 2 de la tarde, terminó el hora pico y bajó un montón de personas. Y esas personas, ¿qué pasó? Dijeron, uy, qué bueno, me puedo sentar, me puedo redistribuir en los asientos y viajo más cómodo, ¿sí? Quizás lo que pasó acá es que al irse una molécula, estas de acá dijeron, qué bueno, me puedo liberar, estoy menos apretada. Y me redistribuyo a lo largo de todo el volumen del tanque, ¿se entiende? O sea, quizás por tener el efecto de más moléculas acá, todas estas estaban apretaditas, ¿sí? Y cuando yo saqué un par, lo único que pasó fue que las que estaban concentradas acá en el medio se expandieron hacia los costados para estar más cómodas, tal cual como pasa cuando estamos en el subte y es hora pico y estamos apretados un montonazo y baja un montón de gente y estiramos los brazos y decimos, ay, ok, me voy para el otro lado, ¿sí? Puedo respirar. Entonces, si pensamos así, yo voy a seguir teniendo oxígeno en todos los lados del tanque, ¿sí? Solo que las interacciones entre moléculas van a ser un poquito menores, ¿sí? Pero sigo teniendo oxígeno acá, solo que antes lo tenía más concentrado. Entonces, esto es consecuencia directa de que los gases no tienen volumen ni forma propio. O sea, si yo tengo un líquido, ¿sí? Y lo vacío, bueno, sí tiene su propio volumen, ¿sí? Va a ir bajando, pero porque las fuerzas intermoleculares de los líquidos son más fuertes, ¿sí? Y ni hablar de los sólidos. Pero como las fuerzas intermoleculares de los gases, ¿sí? Y sobre todo de los gases ideales, son casi despreciables, las moléculas como que están sueltas acá, no están interaccionando tanto entre sí. Entonces, yo los puedo pensar como unidades independientes que se redistribuyen a lo largo de todo el cilindro. Y acá tenía, bueno, tenía 10 litros de oxígeno, solo que estaba más apretado. Acá sigo teniendo 10 litros, pero está más suelto. El volumen no va por cantidad de materia que vos tenés, va por cómo se redistribuye en el recipiente. ¿Ahora se entiende un poquito mejor? Sí, sí, ahí está, gracias. Bien, buenísimo, ¿sí? Pero nada, no confundan volumen con materia, ¿sí? O sea, la materia, obvio, sí, yo perdí cantidad de compuesto. Pero para el tema de los gases, como son unidades solas, ¿sí? Lo que yo tengo es que nada, se expande a lo largo de todo el recipiente y el volumen es del recipiente, siempre para gases, ¿sí? Bien. Ok. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que está piola, ¿sí? Déjenme que quiero buscar al loop. Bien. Ok. Lo voy a volver a copiar porque si no. Vengo acá y bueno, no me lo deja ver. A ver, paren que me lo voy a llevar acá. Ay, esto de. A ver, problemas técnicos, chicos. Sí. A ver si me lo puedo llevar acá. Bueno, lo bajo. Ya llego, ¿eh? Perdón. Tututum. Después esto se los voy a pasar más prolijito con las consignas bien puestas porque se me superpuso todo y no se lee nada. A ver ahí. Sí, acá se lee perfecto. Bien. Y voy a. Bien. Ok. Bien. El que vamos a hacer ahora es el ejercicio 3. Y nos dicen. Ahí va. Dios. Se conocen los siguientes datos de una sustancia pura X, cuyo MR son 16 gramos por mol. ¿Sí?
Y nos dicen, cuyo diagrama de fases es similar al del dióxido de carbono, ¿sí? Quiero hacer una salvedad acá. Hay unos ejercicios, ¿sí? Que nos dicen dióxido de carbono o agua a veces. La particularidad del diagrama de fases del agua, ¿sí? Esto es H2O. Es que si yo dibujo esa formita que tenían de las formas de las pendientes, de los cambios de estado, ¿sí? Lo que vemos para el agua es que tiene como una pendiente algo así, ¿sí? Como que está torcida para acá, o sea, tiene una pendiente negativa. Del paso, ¿sí? De sólido a líquido. ¿Sí? Mientras que la del dióxido de carbono, ¿sí? Ahora creo que lo tengo acá para que lo vean un poquito mejor. Hago bien. Eh, Miren esto acá. Fíjense. No, esto no era. Que el diagrama de fases del dióxido de carbono, ven que tiene una pendiente casi recta, ¿sí? Mientras que el del agua, que era el que habíamos visto un cachito más arriba, si yo tratara de dibujar una línea recta acá, ¿sí? Se me va para el otro lado. O sea, la derivada de el cambio de estado, ¿sí? De la pendiente de esta curva de pasaje de sólido a líquido es negativa, ¿sí? Mientras que la del dióxido de carbono, ¿sí? Ya es más recta, es más parecido, y yo les diría, esta es positiva, ¿sí? En teoría, con otras sustancias la pueden dibujar como una línea recta, pero para estas dos en particular, dióxido de carbono tiene una pendiente positiva, agua tiene pendiente negativa. Siempre los ejercicios les dan esos datos, ¿sí? Les dicen, che, la pendiente de este compuesto que vos no sabés cuál es parecida a la del agua o la del dióxido de carbono. Es para saber el signo de la pendiente nada más, ¿sí? Acuérdense que con agua es pendiente negativa, ¿sí? De cambio de estado de sólido a líquido, y con dióxido de carbono es pendiente positiva. Eso para interpretar el dato que nos están dando, nada más. ¿Alguna duda con esto? Si no, sigo. Bien. Entonces, nos dicen, se conocen estos datos, tengo la masa molecular, tengo el diagrama de fases similar al del dióxido de carbono, entonces acá me están dando datos de que yo voy a tener una pendiente para allá, ¿sí? No va a ser como la del agua. ¿Mm? Nos dicen, el punto crítico son 15 atmósferas. El punto triple, y las van de temperatura, ¿no? Obviamente. 45 Kelvin. El volumen másico, 4,15 litros kilogramos. ¿Sí? Después, ¿qué más? Nos dan el punto triple, ¿sí? A una presión de 0,065 atmósferas y temperatura de 10 Kelvin, ¿sí? Nos dan el punto de ebullición, el punto de fusión normal, ¿sí? Cuando nos dice normal, es porque estamos a una atmósfera, siempre, ¿sí? Entonces nos dan el punto de fusión a una atmósfera, el punto de ebullición a normal también a una atmósfera, ¿sí? Nos dan la temperatura, y la presión de vapor del sólido a 8 Kelvin. Nos piden revisar el diagrama de fases y el diagrama de Andrews, ¿sí? Entonces, como dijimos hace un ratito, ¿sí? Que teníamos que hacer estas cosas, ¿sí? Bueno, esperen que no puedo bajar. Vamos a hacerlo derechito. Formas, rectas. ¿Sí? Hago esto acá y voy a otra forma más. Bien, lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué voy a graficar yo? Habíamos visto
el diagrama de fases era presión, indiquen las unidades en las que están trabajando, si en este caso estamos trabajando en atmósferas, ¿sí? Y en función de la temperatura. ¿Bien? Ok. Entonces, lo que yo hago primero es identificar los puntos importantes, ¿sí? El punto crítico lo teníamos acá, ¿sí? Y dijimos que cuánto era 15 atmósferas, ¿sí? Y 45 Kelvin. Entonces, ¿sí? Más o menos, no sé, voy a partir un poco el diagrama. Voy a poner acá, qué sé yo, 8 Kelvin, 10 Kelvin, 15 Kelvin. Traten de hacerlo a escala ustedes cuando se los piden. 20 y 45. Claramente a mí no me salió escala. Ah. Y las presiones también, voy a poner un par. 1 y 15. Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ubicar los puntos importantes del diagrama. ¿Sí? Punto crítico. Me decían que estaba en 15 atmósferas, ¿sí? Y 45 Kelvin. Entonces, ¿qué busco acá? La presión de 15 atmósferas, ¿sí? Y 45 Kelvin. O sea, el punto crítico siempre es el que me va a delimitar el fin de mi gráfico, digamos. ¿Sí? Este va a ser el punto crítico, lo voy a marcar con un color. Si puedo. Punto crítico acá. ¿Bien? También puedo marcar, ¿cuál más? El punto triple. ¿Qué habíamos dicho que era el punto triple? El punto en donde las tres fases coexistían. Entonces, más o menos yo sé que va a estar en el medio. ¿Sí? Yo sé que el punto triple, ¿sí? Está ubicado a una presión de 0,065 atmósferas, ¿sí? Y temperatura Kelvin. Entonces voy a mi gráfico, ubico y digo, bueno, más o menos por acá yo tengo el punto triple, ¿sí? Bien. ¿Qué más puedo marcar? El punto de fusión normal, ¿sí? Esto es re importante. Cuando vayan a, ¿sí? A escribirlo, la presión normal, márquenla con una línea roja, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la presión normal, que es de una atmósfera, ¿sí? Y la marcamos más o menos así, ¿sí? Bien. Y ahora yo digo, bueno, punto de fusión normal, a 15 Kelvin, y ya vimos que era siempre una atmósfera. Entonces yo acá tengo, más o menos por acá, se me raspa la línea recta, ¿sí? El punto de fusión normal. Bien. Después, ¿qué más puedo marcar? El punto de ebullición normal. También a una atmósfera, pero a 20, ¿sí? O sea, es este de acá. Bien. ¿Y qué más puedo marcar? La presión de vapor del sólido, a 8 Kelvin, ¿sí? Entonces, me decían que era 8 Kelvin y 0,05 atmósferas. Entonces le marco más o menos por acá. ¿Bien? No quería dibujar la punteada ahí. Vaya. Bien. Mi computadora no quiere más, chicos. Ok. Entonces, yo ahora, ¿sí? Yo sé más o menos qué forma tendría que tener el diagrama. ¿Por qué? Porque yo sé que a partir del punto triple, esto se me tendría que abrir como una campanita. O sea, nosotros teníamos, la forma siempre era esta, ¿no? Como que venía más o menos así. Entonces, a partir de acá, ¿sí? Del punto triple, esto se me va a empezar a abrir. ¿Cómo? Bueno, acá es donde juega el gráfico, lo que nos decían que era parecido al gráfico del dióxido de carbono, ¿sí? Yo sé que voy a tener que hacer, a ver, si yo esto lo pongo como una línea recta acá, ¿sí? Ay, yo sé que la pendiente va a ser positiva. Entonces, si yo vengo, ¿sí? Del punto triple, lo que voy a hacer es poner la pendiente inclinada, ¿sí? O sea, pasando por acá, más o menos así, ¿sí? Y fíjense que pasé por dos puntos, por el punto triple y por el del punto de fusión,
¿Por qué? Porque esta pendiente que yo tengo acá significaba el cambio de fase de sólido a líquido. Entonces, obviamente va a tener que incluir este punto, ¿sí? Esta pendiente incluye dos puntos, el punto triple y el punto de fusión, porque es el que se encarga, ¿sí?, de indicarme, che, a qué presión y a qué temperatura me estoy cambiando de sólido a líquido. Entonces yo sé que acá ya puedo escribir sólido líquido. Bueno, si el programa me deja, ya, ahí va, sólido líquido. Bien, entonces, acá ya tengo una curva hecha, ¿sí? Ahora, ¿qué otra curva me interesa a mí? Bueno, la del pasaje de líquido a vapor, ¿no? Y esta más o menos la puedo hacer cualitativa, porque yo sé que la curva de pasaje de líquido a vapor era esta que habíamos visto acá, ¿sí? Entonces, más o menos lo que puedo hacer es, teniendo en cuenta que pase por este punto de acá, ¿sí? Que acuérdense que me indica el pasaje de líquido a vapor, ¿sí? Y que pase por el punto crítico. O sea que esto va a ser más o menos así, ¿sí? Es una curva. Bien. Y lo último que me resta por hacer es graficar la de acá abajo, que es el pasaje de sólido a vapor, la sublimación, que entonces va a tener que pasar por este punto de acá, ¿sí? Que la habíamos marcado como la presión de vapor del sólido, ¿sí? Entonces yo esto vengo y hago más o menos, dibujo esta y hago más o menos así. Obvio que a veces es medio ojo, ¿no? Pero nada, lo que les interesa más que nada a los profesores, ¿sí?, cuando hacen estos diagramas, es que no se equivoquen con el signo de la pendiente, ¿sí? Con que pase por los puntos correspondientes y la pendiente tenga el signo correcto, se los van a tomar como bien, ¿sí? Bien. Esto con respecto al diagrama, ¿sí?, de fases. Vamos a ver ahora un poquito el diagrama de Andrews, ¿sí? Entonces, voy a arrastrar esto acá. Allá. Bien. El diagrama de Andrews, ¿sí? Lo vengo así. Y lo vengo acá. Lo que yo graficaba, acuérdense ahora que era presión-volumen, ¿sí? Presión, volumen. ¿Sí? Otra vez, unidades, atmósferas y volumen, ¿en qué me lo daban? En litros por mol. Y esto es importante, es volumen específico esto, chicos. Volumen normal, el que conocen de toda la vida, son unidades de volumen, litros, metros cúbicos, etc. Acá fíjense que son volumen por unidad de sustancia, ¿sí? Entonces esto es litros por mol, o también se los pueden dar en, qué sé yo, litros por kilogramo. Esto es usual, lo van a ver un poco más adelante cuando quizás cursen termo, lo van a usar, ¿sí? Pero ojo con estas unidades, es volumen específico. ¿Mm? Bien, entonces, para construir un diagrama de Andrews, ¿sí?, lo primero que tengo que hacer es dibujar la campanita, porque es genérica, ¿sí? Siempre yo más o menos la puedo dibujar así. ¿Bien? Bien. Acá, ¿sí?, si yo miro bien el diagrama, yo sé que voy a tener el punto crítico. ¿Por qué? Porque es la zona en donde coexisten las tres fases, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo líquido, gas, que va a estar por acá, equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Entonces, el sólido está un poquito más, no se ve en este diagrama. Pero yo sé que el punto crítico, a mí me decían por enunciado que me daban el volumen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El diagrama de Andrews, ¿sí?, siempre se grafica en litros por mol, ¿sí? Y si volvemos al enunciado, ¿sí?, a mí el volumen del punto crítico me decían que era, para que lo busco, voy, 4,15 litros sobre kilogramo. Pero para el diagrama de Andrews siempre lo necesito en litros por mol, ¿sí? Entonces, ojo cuando grafican de hacer el pasaje correspondiente, ¿sí? ¿Cómo paso de, bueno, litros por mol
a litros sobre kilogramos, o al revés, ¿sí? Bueno, eso depende de la sustancia que yo tenga. Acá desconozco la sustancia, pero me están dando la masa molar. Entonces yo lo que digo es que el volumen molar crítico va a ser igual a 4,15 litros sobre kilogramos, ¿sí? Por 16 gramos por mol, ¿sí? Por 1 kilogramo son miligramos. Es nada más factores de conversión, ¿sí? Entonces, fíjense, acá me quedó kilogramos, gramos se me va con gramos, kilogramos se me va con kilogramos, ¿sí? Y hago las cuentas que me dicen acá, ¿sí? Entonces, el volumen molar crítico a mí me dio 0, ay Dios, no sé por qué se me está dando la cuenta de la computadora ahí, 0,066 litros por mol, ¿sí? Y ahora sí, es un valor que yo puedo usar en este eje, ¿sí? Pero no usen el dato directamente de la consigna porque no está bien, ¿sí? Entonces vuelvo, ahora sí, cuidado. Bien. Vuelvo por acá. Y más o menos, yo sé que el punto crítico tiene que estar en la parte del medio de la campana, ¿sí? Así que más o menos yo sé que acá tengo volumen molar crítico, que es igual a 0,0644, ¿sí? ¿A qué presión? Bueno, a mí la presión me la daban, la presión crítica, me decían que eran 15 atmósferas, como el diagrama anterior, ¿sí? Bien. Después también es encontrar, ¿sí? Los puntos de siempre, solo que en este diagrama, ¿sí? Yo sé que el punto de ebullición normal, ¿sí? Siempre era a una presión de 1 atmósfera, que más o menos la tengo por acá, ¿sí? Y o casualidad, va a ser esta zona donde yo tenía un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Acuérdense que la campana habíamos visto que yo tenía esto así, ¿sí? Entonces, más o menos, el punto de ebullición normal va a ser esta zona en donde yo tengo líquido, ¿sí? Tengo gas acá. Acá tengo el cambio de fase. Todo lo que está abajo de esta campana es un porcentaje de líquido y de vapor que yo voy variando con el volumen, ¿sí? Y acá tengo fluido supercrítico, acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy arriba del punto crítico. Fluido supercrítico. Bien. Entonces, si yo quiero graficar el punto de ebullición, voy a estar parado siempre sobre esta curva, porque esta curva lo que me está indicando es, mira, en esta parte de acá tenés todo líquido y una burbuja de vapor. Y en esta curva de acá, ¿sí? Tenés todo gas y una burbuja y una gotita de líquido, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Justamente va a ser ese pasaje de cambio de fase, ¿sí? Esto es mi punto de ebullición. ¿Sí? Bien. Y acá voy a tener el otro punto, ¿sí? El del pasaje de líquido a gas. ¿Mm? Bien. Entonces, yo acá lo que podría hacer va a ser trazar una isoterma, que es la que a mí me interesa, ¿sí? Yo lo que puedo hacer, quiero dar otro color. En rosa, lo que hago es agarrar una isoterma, ¿sí? Esta es temperatura igual a 20 grados. Acuérdense que a lo largo, o 20 Kelvin, que es la que me decía la consigna, acuérdense que a lo largo de estas curvas, que yo voy trazando así, la temperatura es siempre un único valor, ¿sí? Entonces, fíjense que a lo largo de esta isoterma, esta es la gracia del gráfico, ¿sí? Que varía en presión y volumen y temperatura se mantiene constante a lo largo de todas estas curvas que vienen así, ¿sí? Acá yo tengo un cambio de fase con temperatura constante, ¿sí? Y a los 20 grados, que a mí me dicen, 20 grados Kelvin, yo tengo esta isoterma que pasa por estos puntos de interés, ¿sí? Bien. Y creo que de este gráfico no nos falta más nada, ¿sí? Porque tenemos todas las zonas marcadas. Marquen las isotermas de interés, que son las que les dicen en la consigna, ¿sí? Y marquen los puntos importantes que podrían marcar en el diagrama de fases también, ¿sí? O sea, la gracia de esto es poder marcar todos los puntos que marcamos en el diagrama de fases en este de acá, ¿sí? En el de Andrews. Y por último, ¿sí? Lo que nos pedía el enunciado es calcular el delta H de vaporización, ¿sí? Entonces, acuérdense
que el delta H de vaporización, ¿sí? Lo podíamos calcular haciendo alusión a la ecuación de Clapeyron. ¿Por qué? Por lo que yo quería, cuando estudiaba el delta de entalpía, ¿sí? Era analizar las características de estas pendientes, ¿sí? Entonces, voy para acá abajo, ¿sí? Y escribo lo que me piden, así no es tan confuso. El ítem B me piden calcular el delta de entalpía de vaporización expresado en joule por mol. Entonces, ¿sí? Yo sabía que podía considerar Clausius-Clapeyron para estas cosas. O sea, estoy analizando la pendiente, ¿sí? Del pasaje de líquido a vapor. Entonces, esto era uno de los casos que habíamos visto, ¿sí? Si yo estoy analizando la pendiente del pasaje de líquido a vapor, yo puedo escribirlo como diferencial P, diferencial T, delta H de vaporización, que es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Sobre T, diferencial B. ¿Cuál va a ser ese diferencial B? ¿Sí? Bien, esto va a ser volumen final menos volumen inicial. Volumen final es volumen de vapor. Volumen inicial es volumen del líquido para la vaporización, ¿sí? Entonces, yo esto que tengo acá lo puedo desarrollar, ¿sí? De la siguiente manera. Y puedo bajar. ¿Ah? Bien. Si yo bajo acá, ¿sí? Te digo, bueno, que la derivada de la presión respecto a la temperatura va a ser igual al delta de entalpía de vaporización, que es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Por T, volumen final, que es el volumen de vapor, menos volumen inicial, ¿sí? Que es el del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Sí? Bueno, pasando, ¿sí? Integrando, yo puedo llegar a la expresión que habíamos visto antes, ¿sí? Yo digo, bueno, diferencial P es igual a delta H de vaporización sobre temperatura, volumen de vapor menos volumen del líquido, todo sobre por diferencial T. Integro entre presión inicial y presión final. E integro entre qué, cuál es mi diferencial, ¿sí? Temperatura inicial y temperatura final. Ojo acá, estamos haciendo una suposición, ¿sí? De que la entalpía no cambia con la temperatura, ¿sí? En la vida real esto no es así. O sea, cuando lleguen a materias más avanzadas van a ver que esto no es constante con la temperatura, ¿sí? Pero siempre y cuando ustedes no les aclaren lo contrario, pueden considerarlo así, porque si no es medio engorroso, no lo puedo sacar de la integral, ¿sí? Entonces, haciendo esta integral de acá, ¿sí? Por una integral de tabla, como habíamos visto antes, lo que me va a quedar es logaritmo natural de P2, P1, ¿sí? Ahí. ¿Sí? Es igual a menos delta H de vaporización. Ese menos nace nada más de la primitiva de la integral, ¿sí? No se preocupen, sobre R por 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. ¿Vamos? Bien. Entonces, ahora la cuestión va a estar analizar acá en, che, ¿cuáles son esas temperaturas y estos estados 1 y 2 que a mí me están proponiendo? ¿Sí? Bueno, yo sé por enunciado, ¿sí? Que a mí me daban las condiciones en donde esta sustancia, que yo desconozco cuál es, ¿sí? Está en estado sólido y en estado líquido. ¿Sí? Me lo decían, me daban los puntos. Entonces, yo sé que final, ¿sí?
tengo una atmósfera, ¿sí? Y 20 Kelvin, bien. E inicialmente tengo 0,065, ¿sí? Atmósferas, y temperatura 10 Kelvin. ¿Y cómo sé esto? Bueno, parándome, ¿sí? En los puntos de interés del pasaje de líquido a vapor. De ahí lo saco. ¿Sí? Fíjense que son los valores que nos habían dado, siempre y cuando tomando los puntos adecuados para el pasaje que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo definido qué punto me interesa, lo único que hago es calcular logaritmo natural de una atmósfera, ¿sí? Ahí va. Una atmósfera, ¿sí? Sobre 0,065 atmósferas. No puede ser. Es igual a menos delta H de vaporización, que es lo que yo quiero calcular, ¿sí? R. R, ojo en las unidades de R, están en joules, ¿sí? 8,31 joule mol Kelvin, esto de acá. ¿Por qué? Porque el delta H, el delta de entalpía, es en joule por mol, es energía lo que yo estoy midiendo. No pueden poner acá 0,082. ¿Estamos? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, lo que hago acá es poner R en 8,31 joule por mol, ¿sí? Y ahora reemplazo por las temperaturas que yo tenía acá. 1 sobre T2, que dijimos que eran 20 Kelvin, ¿sí? Y menos 1 sobre la temperatura 1, que eran 10 Kelvin, ¿sí? Y despejando de acá, ¿sí? Con el solver de la calculadora o con cualquier que ustedes tengan, el delta H de vaporización, ¿sí? Me da menos 4,54,5 joules mol Kelvin. Entonces, lo que quiero que rescaten de este ejercicio es, che, ojo con las unidades de la constante, ¿sí? No poner 0,082. Esta es una R con la que ustedes no están familiarizados para trabajar, así que nada, es algo para incorporar, ¿sí? Y ojo con los valores de los puntos que yo tomo, porque fíjense que trabajar con Clausius-Clapeyron, esta integral, siempre es la misma. O sea, yo esta integral ya me la sé de memoria de todas las veces que las trabajé, ¿sí? Independientemente de los puntos que yo estoy tomando ahora. Nada, si reemplazo bien los puntos y pongo las unidades de R, ¿sí? En las unidades adecuadas, voy a obtener la respuesta correcta para el que me están pidiendo. Y quiero aclarar una cosa. Si me hubieran pedido el delta H de condensación, por ejemplo, acuérdense que el proceso es el mismo, pero yo podría invertirle el signo a esto, ¿sí? Y qué sé yo, o sea, decir que delta H de vaporización es menos delta H de condensación, utilizando los mismos datos que me daban, ¿sí? Esto se hace frecuentemente, así que nada, ténganlo esto en cuenta. Así que bueno. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, se entiende. Bien, buenísimo. Bueno, estos eran los 2 ejercicios que yo había preparado para hoy. Ay, ¿dónde estamos acá? Sí. La idea de la semana que viene es que ustedes vengan con dudas, ¿sí? Y con ejercicios que me manden al grupo en la semana y vamos viendo, y yo también voy preparando, ¿sí? Así que, nada, cuéntenme cualquier cosa por el grupo, ¿sí? ¿Qué dudas tienen? Y bueno, nada, la idea es ir trabajando más o menos por estos horarios. Así que, nada, gracias por venir y nos estamos hablando por el grupo, ¿vale? Dale, muchas gracias. No hay de qué. Ahora les mando esto para el grupo. Dale, gracias. Vale, Bien. muchas gracias. Chao, gracias.